Hola, te deseo una feliz noche. Gracias por acompañarme. Quiero decirte que el miedo escénico puede dominarnos. El miedo escénico puede controlar nuestra puesta en escena, pero el miedo te domina o tú dominas a tus miedos. El miedo te puede controlar, pero tú también puedes controlar tus miedos. Depende de ti, de cómo gestionas tu respiración diafragmática, del dominio que tienes de la información y las capacidades creativas para desenvolverte de forma óptima y correcta en cualquier escenario de la vida. Quiero que levantes la mano de Zoom si has sentido pánico escénico en algún momento de tu vida. Quiero decirte que ese miedo escénico es completamente normal. Todos hemos sentido miedo escénico. El miedo es un proceso natural. El miedo es un proceso natural del ser humano para defendernos del peligro, para defendernos de amenazas. Pero te pregunto, ¿hablar en público representa una amenaza para tu vida? ¿Las personas te quitarán la vida si hablas de forma incorrecta? No. El miedo escénico no representa una amenaza real para tu vida. Así que es un miedo imaginario que nosotros hemos creado por la programación mental que hemos colocado en nuestra mente. Y es momento de que cambies esos paradigmas, de que rompas los paradigmas del miedo que te detiene y que te impide hablar en público. El miedo puede ser tu peor enemigo, pero también puede ser tu mejor amigo. Eso depende de ti. ¿Cómo gestionas tus miedos? Y te diré cuáles serán tus resultados. El miedo te puede detener o te puede impulsar. El miedo puede hacer que te quedes en blanco, que no sepas qué decir, que se te olvide todo el discurso. El miedo puede hacer que te tiemblen las manos. El miedo puede hacer que salgas corriendo del escenario. Pero ese mismo miedo también te puede impulsar a prepararte, a estudiar, a dar el 100% de tus capacidades en el escenario. El miedo te puede destruir, pero también te puede impulsar. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, quien los estará acompañando a lo largo de la increíble experiencia de 40 días de oratoria. Quiero decirte que este curso de oratoria es más que un curso de oratoria. Te aseguro que será de gran provecho para tu vida. Es un curso extremadamente integral en el cual aprenderás todo lo necesario para hablar en público. Y quiero decirte que hablar en público es más que tomar un micrófono y decir unas palabras. Cuando hablas en público, dominas otros aspectos de tu vida. Por eso, descubrirás que es más que un curso de oratoria. Pero necesito que perseveres en esta experiencia única de estudio. Comencemos definiendo qué es el miedo escénico. ¿Qué es el miedo escénico? El miedo escénico o pánico escénico
es un miedo irracional a exponer en público y ser el centro de atención a la hora de realizar una actividad. Al finalizar la clase responderé a las preguntas. Quiero definir el concepto del miedo escénico. ¿Por qué tenemos tanto miedo de hablar en público? ¿Por qué el miedo nos limita? ¿Por qué el miedo nos impide avanzar? Es un miedo que se ocasiona por nuestras creencias limitantes. Todas las veces que te dijeron que no podías realizar algo, todas las veces que te menospreciaron, te insultaron o te criticaron, todas esas ocasiones forman parte de tus miedos. Y dominarte en el escenario, conquistar tus miedos, significa alcanzar el autodominio personal de tus capacidades. Y repito, el miedo escénico es un miedo irracional. ¿Por qué es un miedo irracional? Porque no representa un peligro, no representa una amenaza. Es un miedo que no nos permite avanzar, pero también significa que estamos vivos. Sentir miedo es natural. Si tú sientes miedo al hablar en público, quiero decirte que es algo completamente natural. Y está relacionado con tu respiración, con el dominio del discurso y con la práctica y las experiencias de vida. Y un punto extremadamente importante es la respiración. ¿Cómo respiras? ¿Respiras diafragmáticamente? ¿Aprovechas la respiración? Quiero decirte que la mayoría de las personas tienen pánico escénico porque no saben respirar adecuadamente. Simplemente con prestar atención a la respiración, los miedos pueden desaparecer o pueden estar controlados, simplemente respirando naturalmente. ¿Qué ocurre cuando hablamos en público? Cuando hablamos en público nos podemos estresar por distintas situaciones. Y ese estrés hace que se nos olvide lo más importante: respirar para hablar. Así como respiramos para vivir, debemos respirar para hablar, para controlar nuestros miedos, para llevar oxígeno a nuestro cerebro y para desenvolvernos al máximo. Continuemos. El miedo escénico conlleva una hiperactivación del sistema nervioso que interfiere en las capacidades expresivas de la comunicación y en el desempeño de la persona cuando está siendo observado por un grupo. Me siento estresado porque tengo que hablar en público. Y como me siento estresado, me olvido de respirar. Y si me olvido de respirar, empiezo a sentir miedo. Por eso debo estar pendiente de mi respiración. Te lo aseguro. En ocasiones que he sentido miedo escénico es porque se me ha olvidado respirar. Un punto tan importante. Se nos olvida respirar cuando hablamos en público. Antes de hablar en público, tienes que ser consciente de tu respiración. ¿Estoy respirando? ¿Estoy respirando de forma relajada? Es muy importante tomar conciencia de la respiración. Tomar conciencia de nuestro cuerpo nos permite dominar el escenario.
Así que te invito a que tomes conciencia de tu respiración. Así como la respiración es importante, también es importante el dominio y la preparación del tema. ¿Cuál es la experiencia que tienes de ese tema? ¿Cuál es el dominio? ¿Sabes de lo que hablas? Cuando tienes dominio, cuando tienes conocimiento, puedes actuar de forma efectiva, de forma eficaz en el escenario. Pero debes aprender. Debes aprender que un buen discurso es diseñado con el corazón, pero preparado con la mente. Así que prepárate, estudia, investiga. La preparación es fundamental para tener seguridad y confianza al hablar en público. Y otro punto importante es la práctica. Debes atreverte a hablar en público, incluso si tienes miedo. Si tienes miedo, debes atreverte, debes dar el primer paso. Con el miedo o sin el miedo, habla en público. Es la única manera de aprender a controlar el miedo escénico, atreviéndose. Si tú no te atreves a hablar, nunca podrás dominar el miedo que te conquista. Si tú no te atreves, el miedo te conquistará. La única forma de conquistar al miedo es atreverte. Atrévete. Habla en público. No importa si fracasas, si te equivocas. Lo importante es atreverse. Cuando te atreves, desarrollas la confianza necesaria para hablar en público. Es importante que te atrevas. Quiero que cada día de clase te atrevas a intervenir, a comentar lo aprendido. Te invito a que realices las actividades, las asignaciones. Atrévete, habla en público, conquista tus miedos. Aprende a dominar esa sensación terrible que recorre tu cuerpo, que puedes considerar como algo terrible, pero también puedes considerarlo como algo increíble, fantástico. Depende de la perspectiva, porque tú puedes ver a tus miedos como algo espantoso, como un monstruo, como una bestia, pero también puedes observar a tus miedos como tus aliados, como tus amigos que te ayudan, que te impulsan, que te retan, que te impulsan. Pero debes cambiar la perspectiva. Si tú tienes una perspectiva de un escenario terrible, de un escenario en el cual las personas se burlan de ti, se ríen, te critican, debes cambiar esa perspectiva por una perspectiva positiva del escenario y empezar a visualizarte. Quiero decirte que la visualización es un proceso importante en el control, en el dominio de tus miedos. Visualizar el escenario y visualizarte hablando en el escenario te permitirá tener dominio y seguridad de esa situación. Si lo puedes ver en tu mente, lo podrás conseguir en tu vida personal. Por eso debes entrenar la forma en cómo te visualizas, en cómo te proyectas en el escenario. Y debes cambiar tu comunicación intrapersonal y tu comunicación interpersonal. ¿Qué es lo que dices? Usualmente te dices, no, Carlos, yo no puedo hablar en público, es que yo tengo miedo. Yo soy tímido, Carlos, yo no puedo.
Si tú te dices eso y le dices eso a las demás personas, te aseguro que obtendrás resultados negativos. Debes cambiar la forma en cómo te comunicas y empezar a decir, yo tengo la valentía, yo me atrevo, yo quiero aprender, yo quiero mejorar. Debes cambiar la forma en cómo te comunicas contigo mismo y en cómo te comunicas con los demás. Eso es la comunicación intrapersonal, cómo me comunico conmigo mismo, y la interpersonal, cómo me comunico con los demás. Deja de decir que eres tímido. Y cuando estés en el espejo, deja de decirte que eres un fracasado y que no puedes hablar en público. Deja de decirte a ti mismo que vas a fracasar, porque programas mentalmente a tu cerebro para obtener esos resultados. Y te aseguro que tu cerebro te seguirá. Tu cerebro sigue tus órdenes. Por eso es muy importante el cómo programas tu mente para alcanzar el éxito en el escenario. Cómo programas tu mente para controlar tus miedos. Todo comienza por la comunicación que sostenemos con el mundo externo y la comunicación que sostenemos en el mundo interno. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas del miedo escénico? Hablemos de este tema. ¿Cuáles son los síntomas del miedo escénico? El miedo escénico puede expresarse mediante muchos y variados síntomas, incluso llegar a desencadenar ataques de ansiedad. Las manifestaciones más habituales son a nivel físico, sensación de ahogo o dificultad para respirar, temblores, taquicardia, sudoración, mareos, náuseas, diarreas, frecuentes ganas de orinar, enrojecimiento facial, fuerte dolor de cabeza, tensión muscular, boca seca. Esos son los síntomas a nivel físico. Las personas pueden manifestar distintos síntomas dependiendo del nivel de sus miedos. Una persona con un gran nivel de miedo escénico puede tener los peores síntomas, las náuseas, las diarreas, las frecuentes ganas de orinar. Una persona con un alto nivel de miedo escénico puede tener los peores síntomas, pero los síntomas más habituales son la sudoración, la falta de respiración, el ahogo, síntomas que son comunes, boca seca, síntomas que la mayoría de las personas puede sentir al hablar en público debido a sus miedos. Y repito, el miedo es un proceso natural de autodefensa. Nosotros, los seres humanos, tenemos un instinto natural de autodefensa. Y ese instinto natural de autodefensa son los miedos. Los miedos son los encargados de proteger nuestra vida ante posibles amenazas. El miedo es un proceso natural del ser humano para proteger la vida. Pero ¿hablar en público representa una amenaza para la vida humana? No. Así que es algo que nosotros
hemos creado debido a nuestros paradigmas y nuestras creencias limitantes. Eso depende de todo lo que hemos escuchado, lo que hemos creído y lo que hemos dicho. Nosotros construimos nuestra propia valoración en base a 3 criterios. El primer criterio, lo que otros piensan que soy. El segundo criterio, lo que yo pienso que yo soy. Y el tercer criterio, lo que realmente soy. En base a esos 3 criterios, construimos una idea de lo que somos. Y usualmente los miedos se posicionan en lo más profundo de nuestro cerebro debido a todo lo que nos han dicho y hemos creído. Todas las veces que te dijeron inútil o fracasado, todo queda grabado en tu mente y te termina condicionando cuando crees en lo que el mundo te dice. A medida que crecemos, adquirimos los miedos. Porque los niños, la mayoría de los niños, no tienen miedo escénico. La mayoría de los niños no tienen miedo escénico. ¿Por qué? Porque no saben qué es el miedo. No saben qué es el miedo escénico. Porque no les enseñaron a tener miedo. Todavía no han aprendido a tener miedo escénico. El miedo escénico lo aprendemos a medida que crecemos. Todas las veces que nos dijeron que no, que nos criticaron, que nos insultaron. Todas esas ocasiones lastimaron nuestra percepción de lo que somos. Y por eso tenemos miedo de hablar en público. Otro papel importante en el miedo escénico son las experiencias negativas. Por ejemplo, si tenías 12 años y estabas hablando en público y todo el mundo se empezó a reír de ti, es probable que esa experiencia negativa hablando en público te condicionara para tener pánico escénico. A medida que crecemos, aprendemos el miedo escénico. El mundo nos enseña el miedo escénico. Porque el mundo nos enseña a callarnos. Como dice la típica frase, calladito te ves más bonito. Y todo esto forma parte de la programación que tenemos y lo que termina ocasionando nuestros miedos. Repito, el miedo es un proceso natural en el individuo, pero también es un proceso que se aprende a lo largo de los años. Te enseñan a tener miedo escénico. El mundo te enseña a tener miedo escénico. Te enseñan el estrés. ¿Y qué hace el estrés? Que se te olvide respirar. Y si no respiras, no hablas. Así que el miedo escénico, aunque es un proceso natural del individuo, también es un proceso que hemos aprendido. Y por eso tenemos este miedo irracional y lógico de hablar en público. Repito, las personas te lastimarán si te equivocas. ¿Te van a quitar la vida? No. Así que es un miedo imaginario, irracional. Las personas no son leones que te quieren devorar vivo.
Eso es un miedo natural, tener miedo a el peligro existente en el entorno. Pero las personas que te escuchan no son leones, no representan una amenaza para tu vida. Así que es un miedo irracional, ilógico, un miedo que nosotros hemos creado y que han inculcado en nuestra vida dependiendo de los patrones, de los hábitos, de lo que escuchamos, de lo que decimos y de lo que creemos. Porque a ti te pueden insultar una gran cantidad de veces. De hecho, te pueden haber insultado durante toda tu vida. Pero si tú nunca creíste en eso que te dijo el mundo, esos paradigmas y esas creencias limitantes no te condicionan, porque tú decidiste no creer en eso que te dijeron. Pero lo más probable, como le sucede a la mayoría de las personas, es que crean lo que el mundo les dice. Y cuando creemos lo que el mundo nos dice, el miedo empieza a surgir internamente y se arraiga en lo más profundo de nuestras creencias. Por eso, el miedo siempre estará con nosotros. ¿Por qué el miedo siempre estará con nosotros? Porque es un proceso natural y es un proceso natural que aparece cuando tengo una nueva oportunidad. Por ejemplo, se te presenta una gran oportunidad en tu vida, pero ¿qué pasó? No la tomaste. ¿Y por qué no tomaste la oportunidad? Por los miedos. Es más probable que rechaces una oportunidad por los miedos que porque no puedes hacerlo. Es más probable que rechaces la oportunidad por tus miedos que por tu incapacidad. Los miedos nos restringen a las oportunidades. Los miedos nos impiden alcanzar esas oportunidades en la vida. Y cuando se presenta la situación de hablar en público, los miedos aparecen y te pueden controlar y te pueden dominar. La mayoría de la población mundial tiene pánico escénico. Existe un porcentaje que me dirá, Carlos, yo no tengo miedo escénico. Y realmente se me hace difícil creer cuando me dicen eso, pero las personas son libres de decidir en lo que creen y me parece perfecto que piensen que no tienen pánico escénico. Los felicito. Pero realmente la mayoría de la población humana tiene miedo escénico y por eso es importante aprender a controlar ese miedo escénico para hablar en público. Porque es un proceso natural que aparece ante situaciones nuevas. Por ejemplo, tú te enfrentas a una situación nueva de hablar en público, evidentemente vas a sentir miedo porque tú no tienes experiencia hablando en público, porque es tu primera vez y aparece el miedo. Incluso puede aparecer, aunque tú tengas experiencia y aunque creas que has controlado el miedo escénico, puede aparecer cuando enfrentes una nueva situación. Por ejemplo, si tú eres una persona que siempre habla en público, eres una persona que siempre habla en público ante 30 personas, 40 personas, y un día tienes que dar una conferencia a 1000 personas, es probable que tus miedos aparezcan. Porque es una situación nueva y las situaciones nuevas hacen que aparezcan nuestros miedos. Las situaciones nuevas hacen que aparezcan nuestros miedos. ¿Cuáles son los síntomas del miedo escénico a nivel psicológico?
dispersión, confusión. No sé lo que dije, me equivoco, me pierdo, mi mente se queda en blanco, tengo dificultad para atender, tengo dificultad para concentrarme y recordar. Se me olvida el discurso y aparecen en mi mente pensamientos negativos, pensamientos de desastre, pensamientos en los cuales me imagino o me digo a mí mismo que todo será un fracaso, que soy patético hablando en público, que no me lo merezco. Aparecen esos pensamientos en mi mente. Aparición de pensamientos negativos e invalidantes sobre la propia persona o su actuación. ¿Por qué dije eso? Qué terrible cómo hablo. Qué patético, qué estúpido. Pensamientos negativos sobre mi actuación en el escenario. Miedo al fracaso, miedo a la crítica negativa. Tengo miedo a que me critiquen de forma negativa. Tengo miedo a que se rían de mí. Tengo miedo a que mi mente se quede en blanco. Entre otros síntomas, pensamientos anticipatorios. Me anticipo a lo que pueda ocurrir. Antes de hablar en público, estoy pensando en todo el fracaso que seré. Estoy pensando que cuando llegue al escenario me voy a caer. Voy a tropezar y me voy a caer. Estoy pensando que me voy a equivocar. Estoy pensando que mi discurso será terrible, que será espantoso, que no sabré qué decir. Pensamientos anticipatorios. Me anticipo a lo que pueda suceder. Pensamientos de fracaso sobre la situación de hablar en público. Así que cuando a tu mente acudan estos pensamientos, debes ejercer la programación mental positiva, un refuerzo mental positivo. Cada vez que encuentres un pensamiento negativo o te digas a ti mismo algo negativo, debes realizar un refuerzo mental positivo. ¿Qué es un refuerzo mental positivo? Es algo que nos decimos para contrarrestar el efecto negativo de un pensamiento o de una forma de hablar. Si yo me digo a mí mismo que yo seré un fracaso cuando hable en público, yo tengo que recapacitar, tengo que tomar conciencia de lo que me digo a mí mismo y empezar a decirme, yo voy a tener la valentía, yo voy a tener el coraje, yo voy a tener la pasión, la energía. Y si en mi mente aparecen pensamientos de espanto, de fracaso, en el cual las personas me critican y se burlan de mí, yo tengo que realizar un refuerzo mental positivo y empezar a visualizarme, cerrar los ojos y visualizarme en el escenario, hablando de forma exitosa. Realicemos el ejercicio en este momento. Quiero que cierres tus ojos. Te invito a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos. Ahora quiero que trates de visualizarte hablando en público. Imagínate un escenario de 1000 personas. Imagínate en la tarima. Imagínate con lujo de detalle. Ahora quiero que trates de imaginarte como una persona que tiene dominio de la situación. Una persona que tiene confianza y seguridad en sí mismo. Imagínate hablando de forma elocuente, conquistando el corazón y la mente de tu público.
Ahora abre los ojos. Este ejercicio lo puedes realizar cada vez que aparezca un pensamiento negativo en tu mente sobre hablar en público. Si aparece un pensamiento negativo, tienes que hacer un refuerzo mental positivo para cambiar la programación de tu mente, para alcanzar el éxito en el escenario. ¿Cuáles son los síntomas del miedo escénico a nivel conductual? Torpeza. Las personas toman el micrófono y empiezan a moverlo de forma extraña o empiezan a actuar de forma extraña o se tropiezan en el escenario porque tienen miedo escénico. Y como tienen miedo escénico, se tropiezan en el escenario, empiezan a hacer movimientos extraños. Volumen de voz bajo. Hablar excesivamente rápido. Trabarse. Quedarse en silencio. Intenso deseo de evitar la situación o huir de ella. Es importante aprender a controlar tus miedos. El miedo puede hacer que quieras irte del escenario lo más rápido posible. Y quiero decirte que escapar de la situación no evitará que tus miedos desaparezcan. Tratar de escapar de la situación no evitará que tus miedos desaparezcan. Si tú intentas evadir la situación de hablar en público, tus miedos no desaparecerán. Tus miedos te perseguirán, te controlarán y te dominarán. Si no te atreves, tendrás más miedo. Por eso debes atreverte y debes hablar con esos miedos. Debes atreverte, debes dar el primer paso. Si no te atreves, nunca podrás controlarlo. Carlos, pero me han dicho que hablar excesivamente rápido es una señal de inteligencia. Sí, hablar rápido puede ser una señal de inteligencia, pero debemos hablar de forma congruente a nuestro discurso. Si nuestro discurso requiere la intensidad necesaria para tener una velocidad de voz, de palabras rápida, yo debo hablar rápidamente. Pero si mi discurso requiere que yo tenga una velocidad lenta, pausada, calmada, yo debo seguir lo que dice mi discurso. Repito, si tu discurso se trata de la motivación, yo tengo que hablar de forma enérgica, motivadora. Yo me adapto a mi discurso, pero yo no puedo hablar durante todo mi discurso y durante todos los discursos de forma rápida. Y existen personas que no hablan de forma rápida intencionalmente, sino que hablan de forma rápida porque tienen miedo escénico. Y cuando hablas excesivamente rápido por el miedo escénico, es algo que debes aprender a controlar. Debes realizar pausas, debes ejercitarte con los trabalenguas, debes leer, debes tener a una persona cuando practiques que te indique que debes disminuir la velocidad con la cual hablas. Debes aplicar los conocimientos que te enseñaré más adelante. Es importante entender que el miedo escénico puede condicionarnos en una gran cantidad de aspectos en el escenario. ¿Cómo combatimos el miedo escénico? ¿Cómo combates
ese miedo. ¿Cómo puedes vencerlo? Primero, no lo puedes vencer porque el miedo es parte de ti, pero sí puedes hacer que el miedo sea tu mejor amigo. Y cuando el miedo es tu mejor amigo, lo vences. Porque al ser tu mejor amigo, no es una amenaza, es tu aliado. Primero tienes que identificar cuáles son tus miedos, por qué tienes esos miedos. Una persona que ha identificado que tiene este problema y desea o necesita superarlo, puede tener en cuenta los siguientes consejos y recomendaciones. Lo primero que debes hacer es percibir el miedo como tu amigo. El miedo me impulsa a estudiar. Tengo tanto miedo de hablar en público que estudio para ser mejor, para dar el 100%. Tengo miedo de hablar y por eso daré el 100% de mis capacidades en el escenario. En ese momento el miedo no es tu enemigo, el miedo es tu aliado. Primero tienes que ver el miedo como tu aliado, dejar de percibirlo como algo negativo y empezar a agradecer que tienes miedo. Gracias a Dios que tengo miedo, porque eso indica que soy un ser humano y que estoy vivo, que tengo vida. Eso significa que tengo aliento, que puedo respirar, que puedo hablar. Gracias a Dios porque tengo vida. Tienes que empezar a observar a tus miedos como algo que te impulsa y no como algo que te limita. Tienes que empezar a observar el escenario como el punto del éxito y no como el punto del fracaso. Los síntomas de ansiedad deben entenderse como una valiosa información que envía el cuerpo y que hay que aprender a gestionar adecuadamente. Repito, tú puedes sentir miedo por algo tan básico como olvidar respirar. Y te lo digo personalmente. En las ocasiones que he sentido miedo, ha sido porque se me olvida respirar debido al estrés. Y la causa principal del miedo escénico en la mayoría de las personas es olvidarse de respirar. Algo básico, sencillo. Claro que la respiración diafragmática te ayuda a controlar tu cuerpo, a controlar tus emociones, a llenar de oxígeno tu cerebro, pero algo sencillo, como simplemente enfocarse en la respiración de forma natural, te ayuda a controlar, a disminuir tus miedos. La mayoría de las personas siente pánico escénico porque se les olvida respirar o no saben respirar. Debemos plantearnos el afrontamiento como la única opción para superar nuestros miedos. La evitación y la huida, huir del escenario, pueden producir un alivio momentáneo, pero a medio plazo aumentará la sensación de incapacidad y el miedo en la persona. No luchar contra los propios síntomas de ansiedad, no tratar de eliminarlos, solamente identificar por qué yo siento miedo escénico y aceptar mis miedos. Debo identificarlos, aceptarlos, intentar bajar su intensidad mediante técnicas de relajación. La meditación, la respiración diafragmática, hacer ejercicios de respiración antes de hablar en público, hacer un ritual
Un ritual es algo que haces antes de hablar en público, algo que siempre haces antes de hablar en público. Tienes que crear tu propio ritual. Por ejemplo, algunos escuchan música, otros leen del tema, otros oran, otros se concentran en su respiración. Tú tienes que crear un ritual antes de hablar en público. Tienes que aprender a respirar de forma diafragmática. Debes visualizarte obteniendo el éxito en el escenario. Es importante tener en cuenta que para que estas técnicas específicas sean efectivas, deben ser ampliamente entrenadas y haber comprobado su efecto en otras situaciones diarias. Debes practicar. Envía tus asignaciones. Envía los discursos. Practica en las clases. Es importante que aprendas a conquistar esos miedos que te limitan. Un punto importante para controlar el miedo escénico es recordar éxitos anteriores. Quiero que cierres tus ojos. Cierras tus ojos. Ciérralos. Respira. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhalas por la nariz. Exhalas por la boca. Ahora quiero que recuerdes el momento más feliz de tu vida. Un momento de alegría, gozo y plenitud absoluta. Quiero que recuerdes ese lugar, esa escena, ese momento, esas personas. Ahora quiero que trates de sentir que estás en ese sitio, que estás en ese lugar, con esas personas. Ahora trata de que esas sensaciones lleguen a tu cuerpo. Trata de sentirte como en esa situación, como en ese recuerdo. Imagínalo con lujo de detalle. Imagina el lugar, las personas y la situación. Ahora llena tu cuerpo de esa alegría, de esa felicidad, de ese gozo. Siente en cada parte de tu cuerpo esa situación de plenitud, de éxito, de alegría, de felicidad. Ahora abre los ojos. Es un punto importante, recordar éxitos anteriores. Si has tenido éxitos al hablar en público, puedes recordar esas situaciones. Y si tú todavía no has tenido éxito hablando en público, puedes recordar un momento de felicidad y de logro en tu vida personal. Lo recomendable es recordar un momento en el cual lograste el éxito en el escenario. Conectar con escenarios vividos previamente en los que la persona se ha sentido capaz y se ha desenvuelto de forma exitosa. Debes tratar de recordar esos momentos de éxito, de gloria. Debes aumentar la comprensión y la flexibilidad hacia ti. Debes aumentar tu comprensión y tu flexibilidad hacia ti mismo. Cuanta más presión y autocrítica posiblemente se produzca una peor ejecución o se puede llegar a un bloqueo mental, se te olvida el discurso o fracasas en el escenario. Por eso debes respetarte
y debes ser piadoso contigo mismo. En ocasiones, el peor enemigo no son las otras personas. En ocasiones, el peor enemigo eres tú. Tú mismo te saboteas mentalmente, te criticas, dañas tu confianza personal. Por eso debes ser piadoso contigo mismo. No se trata de negar la realidad. No se trata de que niegues que te equivocaste hablando en público. Se trata de que te comuniques contigo mismo de forma respetuosa, amorosa y piadosa. Se trata de cambiar tu forma de comunicarte contigo mismo. En ocasiones, la peor persona que puedes encontrar eres tú. La persona que te limita, la persona que te detiene, la persona que te lastima, eres tú. Por eso debes aceptar, comprenderte y respetarte para hacerte grande en el escenario de la vida. Debes aceptar los propios errores, incluso atreverte a ponerlos en evidencia, reírte de tus errores. Me equivoqué, dije una muletilla. Ríete de tus errores, reconócelos y ten una actitud para corregirlos. Me equivoqué con la muletilla, pero voy a practicar con los trabalenguas para no volver a decir la muletilla. Pero no admitas tus errores ante el público. Ese es un punto importante. Y luego lo hablaremos más adelante. No digas, perdón, es que me equivoqué. No, no lo digas. El público no se entera hasta que tú lo dices. Debes disfrutar de tu propia actuación. Poner el foco de atención en uno mismo, con una atención plena al contenido de lo que defiendes, más que en el público. Claro, debes prestarle atención al público. Préstale atención a tu público, es un punto importante, pero debes prestarte más atención a ti mismo. Ser orador consiste en tener dominio de tus capacidades internas y dominar lo externo. Pero todo comienza desde adentro. Debes aprender a escuchar tu propia voz. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero transmitir? Habla desde el corazón. Debes practicar y proporcionarte experiencias. Practica, participa, atrévete, ya que la falta de costumbre, la falta del hábito o el desconocimiento o falta de competencia sobre el contenido de la ponencia son factores que aumentan la inseguridad y el miedo escénico. De todas formas, es importante tener en cuenta que el miedo escénico no es algo que pueda desaparecer de forma mágica. Yo no tengo una varita mágica para desaparecer tus miedos escénicos. Yo no agito una varita mágica para desaparecer tus miedos escénicos. Y en este día ya no tienes miedo escénico. No, yo no tengo una varita mágica para desaparecer tus miedos escénicos. El miedo escénico lo desapareces tú mismo cuando haces que el miedo sea tu amigo, tu aliado, cuando te atreves a hablar, cuando trabajas en lo que te dices a ti mismo y cuando empiezas a creer en ti. No suceden cambios mágicos de la noche a la mañana. Debes trabajar. Por eso es importante, es fundamental tratar la superación del miedo como un proceso. Primero me atrevo a hablar en público, luego corrijo los errores producidos por el miedo, luego trabajo en mi puesta en escena, en mis gestos, en mi voz.
debo ir progresivamente trabajando con mis miedos. Una dificultad que se puede trabajar e ir afrontando progresivamente. Si una persona no consigue por los propios medios superar un miedo escénico y este produce un sufrimiento y sentimientos de incapacidad en la persona, y si además es una situación en la que deberá continuar enfrentándose a lo largo de su vida, puede ser de utilidad y aconsejable recurrir a la ayuda profesional de un psicólogo. Si usted realizó este curso y realizó otros 20 cursos y usted sigue teniendo miedo, y no solamente miedo escénico, sino que también tiene otros miedos en su vida, eso quiere decir que quizás usted necesite ayuda de un psicólogo y debe ir a terapia. La mayoría de las personas tienen un miedo escénico que ellos mismos pueden controlar atreviéndose, aplicando todo lo que te enseñaré en el curso de oratoria. Pero existe un porcentaje de personas que necesitan acudir a un psicólogo, ir a terapia de forma constante porque tienen traumas y esos traumas los bloquean y les impiden hablar en público. Es algo que deben trabajar de forma profunda. Pero la mayoría de las personas pueden controlar y pueden dominar sus miedos de forma sencilla a partir desde el momento en que empiecen a creer en sí mismos. El miedo se controla cuando creemos en nosotros, cuando creemos en nuestras capacidades y cuando nos atrevemos a innovar, cuando nos atrevemos a realizar algo totalmente distinto, cuando nos atrevemos a enfrentar nuestros miedos. El día de hoy, comentándote las 3 formas de cómo puedes ver el miedo escénico. La primera es salir corriendo de tus miedos, intentar escapar, huir de la situación de hablar en público. Te piden hablar en público, tú dices, no, es que no estoy preparado, es que tengo miedo, es que hoy no me siento dispuesto. Huir de la situación. Tú puedes tratar de huir de tus miedos. Imagínate que tus miedos están tomándote de la mano. Tus miedos siempre te están tomando de la mano. Imagínate que tus miedos te toman de la mano y tú intentas huir de ellos, pero resulta que no te puedes soltar. No importa si intentas correr, si intentas escapar, tus miedos te perseguirán. Huir de tus miedos no es la superación de los mismos. Por eso no importa si intentas escapar, tus miedos permanecerán en tu cerebro. La segunda perspectiva es intentar pelear contra nuestros miedos, pero resulta que no podemos contra nuestros miedos, porque nuestros miedos se encuentran profundamente arraigados a nuestra mente, a nuestro cerebro. Nuestros miedos son instintivos. Por eso yo no puedo batallar, pelear contra ellos, porque son una roca. ¿Y qué pasa si yo peleo contra una roca? Me voy a lastimar y la roca seguirá siendo una roca. La tercera perspectiva es entender que mis miedos siempre estarán conmigo, siempre me tomarán de la mano y cada vez que yo enfrente una situación nueva, una situación retadora, ellos me acompañarán. Cuando yo entiendo que el miedo siempre me acompaña, cambio mi perspectiva y empiezo
a observar a mis miedos como mis amigos, como mis aliados. Y en ese momento, el miedo que está junto a mí me ayuda a estudiar, me impulsa a estudiar, me impulsa a prepararme, me impulsa a dar el 100% de mis capacidades. El miedo que antes me limitaba, ahora me impulsa a lograr los resultados excepcionales que yo deseo en el escenario. Porque no es lo que te pasa, no es la situación en el escenario, es lo que tú haces con lo que sucede. No es el miedo que sientes lo que te limita, es lo que tú haces con tus miedos. ¿Vas a dejar que el miedo te siga dominando, te siga controlando? ¿O vas a tomar acción? Y vas a decidir hablar en público. Es tu decisión. Podemos callarnos, quedarnos en silencio y escapar. O podemos alzar la voz de nuestro corazón. Es momento que aproveches la experiencia del curso de 30 días de oratoria. Aprovecha esta experiencia para desarrollarte, para controlar el pánico escénico, para dominar tus miedos y para salir adelante. Es momento que te domines a ti mismo. Es momento de que aproveches el tiempo que te regalaste para realizar el curso de oratoria. Este curso es un regalo que tú mismo te has dado. Así que aprovéchalo, disfrútalo y disfruta el momento de hablar en público. Eso se llama gozo escénico, disfrutar del momento. Olvidamos disfrutar del momento y se nos pasa la vida, pasan los años y olvidamos disfrutar lo que hacemos. Debes disfrutar el momento, disfrutar lo que haces, disfrutar cada palabra, porque cada palabra es un significado de vida. Hablar en público es crear realidades, transmitir ideas. Y la oratoria es el arte de persuadir y convencer. Pero primero debes convencerte y persuadirte a ti mismo de que lo puedes lograr. Si tú no tienes fe en ti, nadie tendrá fe en ti. Si tú no crees que puedes hablar en público, las personas no lo creerán. Primero debes empezar por ti. Empieza a creer que lo puedes lograr y así será. Prográmate para el éxito a partir de este momento. Te invito a que hables en público utilizando la mente y el corazón para transmitir tus ideas y causar un impacto en tus oyentes. Gracias por acompañarme en esta noche. A continuación, procederemos a la ronda de preguntas, respuestas y comentarios sobre la clase. Te invito a que realices comentarios. ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles son tus experiencias personales? Y si tienes preguntas, es un momento para hablar. Así que atrévete. Comenta tu experiencia en esta clase precurso. Escuchemos a Emma Noemí. ¿Cómo está, profesor? Mucho gusto. Gracias por el espacio. Sinceramente, este es un curso muy importante. Tiene mucha razón al decir que perseveremos. Anteriormente me había inscrito al curso, pero por ciertas razones ya no pude terminarla y decidí que lo necesitaba hacer, lo sentí, porque cada una de las actividades que ustedes nos dejan son muy buenas. Entonces, como dejé a medio
a la mitad el curso anterior, quiero enseñarle también a mi cerebro a que tiene que terminar todo lo que empieza. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y estoy segura que va a ser un curso muy especial para todos. Y es un gusto conocer por medio de esta vía a cada uno de los demás compañeros participantes en este curso. Emma, me alegra escucharte nuevamente. Gracias por atreverte. Gracias Gracias por por insistir. Continuemos con Addison Morón. ¿Qué otra persona desea intervenir? Levante la mano de Zoom. Si usted desea intervenir, aprenda a levantar la mano de Zoom o escríbame por el chat para saber que usted desea intervenir. Me gustaría escuchar a Stephanie Vargas. Tienes que darle a activar el micrófono, Stephanie. Hola, Stephanie. Hola, ¿qué tal? Te escucho, Stephanie. ¿Qué aprendiste? Sobre el miedo escénico, estuvo muy interesante porque yo soy una persona que tengo muchísimo miedo escénico. Y en la universidad me pasaba mucho eso, que yo no podía hablar, me quedaba muda completamente. Y nunca podía hacer la exposición. Pero ya después en la maestría me fui soltando un poco, pero aún tengo mucho miedo escénico. Y me identifiqué con eso de que uno se sonroja, o sea, mi cara se pone roja cuando tengo así como nervios. Y me interesé en hacer el curso para ver si puedo por lo menos aprender a manejar todo eso. Excelente, Stephanie. Deseo que lo puedas alcanzar. Gracias por intervenir hoy. Me gustaría escuchar a María del Carmen. Hola, buenas noches. Buenas noches, María. Como dijo mi compañera hace un momento, también me sentí identificada con el miedo escénico. Sí he tenido la oportunidad de participar en varias actividades en un público grande y a mí me tiemblan mucho las piernas, me cuesta mantener la postura. Y solamente una vez logré manejar el miedo y me fue bien, poniendo en práctica eso de imaginarte antes que ya estás delante de un público. Entonces me sentí muy identificada con lo que dijo. Excelente, María. Gracias por comentarnos tu experiencia. Comentar experiencias permite al grupo aprender de distintas perspectivas. Me gustaría escuchar a Dalince Camacho. Hola, buenas noches. Mi nombre es Dalince. Me interesó hacer el curso, ya había comenzado el tiempo anterior, pero por cuestiones de salud lo tuve que suspender. Y bueno, espero ahora poderlo lograr en este nuevo horario, porque el anterior me chocaba un poco con el trabajo. No es que sufra mucho para hablar en público, ¿no? Porque yo pienso que cuando uno domina el tema es como que más fluido. Lo que quisiera aprender es exactamente de eso, de cuando uno no domina el tema, ¿sabes? Que te toca simplemente hacerle algo a alguien, hacerle un favor, que toca hablar en público, poder sentirme segura, de repente sin saber mucho de ese mismo tema, que es la parte que pienso que me cuesta más, porque siempre he dicho eso, cuando uno domina un tema se te hace muy fluido el hablar ante cualquier persona porque es algo que tú ya sabes y que tú estás seguro de eso, pero cuando es algo que tú no sabes, te da nervios porque dices, oye, si me equivoco y si digo algo que en verdad no tiene que ver con eso, no hay relación, entonces es donde se complica un poco la cosa. Entonces soy madre también y mi hija le fascina la lectura y le fascina todo ese mundo de la comunicación y dije, bueno, creo que debo aprender un poco para ayudarla a ella.
en sí eso, por eso tomé el curso. Muchas gracias. Así es. Deseo que los ejercicios de creatividad en el curso de oratoria te ayuden a alcanzar tu meta. Gracias por intervenir. Escuchemos a Addison Morón. Hola, Hola. ¿me ven? No. Ay, Ahora sí. Activa el audio disculpe. nuevamente. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, profe, nada, yo más que todo me inscribí en el curso, no tanto, no estoy en condiciones de tener que estar frente a un público tan grande. No, por mi trabajo, no estoy en ese tipo de situaciones, pero me inscribí simplemente por desarrollo personal. Igual siento un miedo, o sea, me da miedo, aunque no estoy siempre frente a ese tipo de situaciones, pero me da miedo escénico. Y bueno, me pareció una buena opción y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no inscribirme? Y bueno, aquí estoy. Me parece interesante que te inscribieras para desarrollarte personalmente y deseo que alcances tu meta. Gracias por intervenir. Gracias. Me gustaría escuchar a Maribel. Maribel. Hola, Maribel. Disculpe la facha. Buenas noches. Bueno, yo sí sufro de miedo escénico. Me toca, soy gerente de una empresa transnacional y me toca, por supuesto, gerente de finanzas. Me toca hacer trimestralmente reuniones con gerencias y reuniones con el corporativo para discutir temas y a veces hacer presentaciones en grupos grandes y para mí es sumamente difícil. Y me llamó mucho la atención, me sentí muy identificada con el tema de la respiración, porque a mí se me corta la respiración. Cuando estoy esperando para mi turno, la respiración se me corta, me desespero, quiero salir ya rápido de esto y entro en la cuestión, hago mi presentación y sé que la hago bien, me esmero porque conozco el tema, porque lo domino, hago la presentación, pero no lo disfruto. Salgo desesperada por terminar y esperando que no hagan ninguna pregunta y si la hacen la contesto y me bajo ya. No disfruto el momento, quiero terminarlo rápido porque me siento, no sé, insegura y no precisamente por desconocer el tema. Entonces, bueno, la, la razón de inscribirme en este curso es porque estoy frente a aprender a dominar el estar frente a un público y poder hablar libremente y disfrutarlo sobre todo. Maribel, es importante el paso de realizar discursos. Al inscribirte en este curso, practicarás realizando una gran cantidad de discursos que te ayudarán a controlar tus miedos. Gracias, Maribel. Gracias a ti. Escuchemos a la doctora Meireles. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por darnos la oportunidad. Mi nombre es Wanda Meireles. A diario me comunico con mis pacientes, pero nunca será igual que transmitir un mensaje en una comunidad de personas. He querido
desarrollar habilidades precisamente para comunicarme en grupos de personas que me permitan transmitir el mensaje que quiero llevar. Espero poder aprender cada día. Veo que tienen muy buenas experiencias y estoy aquí para eso, para aprender. Me alegra que desees aprender y crecer. Gracias por inscribirte en el curso. Es muy importante que se atrevan a intervenir en clase. Continuemos con el usuario que dice el nombre de un teléfono Moto G8. Es importante que se identifiquen con sus nombres para anunciarlos con su respectivo nombre. Deben cambiar el nombre de Zoom para colocar sus nombres reales. Continuemos con el usuario que dice iPhone DX. Continuemos con Sandra. Sandra, ¿te puedes conectar? Sí, hola, bueno, creo que no me veo, no tengo mucha luz. Buenas noches a todas, a todos. Bueno, básicamente también me sentí identificada por varios comentarios de los compañeros. Yo también tengo miedo escénico. Me identifiqué con la parte de que hablo y después no recuerdo que hablé, ¿no? Me reí un poco porque me ha pasado, ¿no? En algunas ocasiones. Intenté en varias oportunidades hacer la capacitación y bueno, siempre decía, me voy a inscribir, llamaba, pedía fecha hasta que decidí, ¿no? Creo que, bueno, es el momento y bueno, aquí estoy, ¿no? Con muchas ganas de aprender de todos un poco, ¿no? Gracias. Gracias, Sandra. Si te inscribiste es porque es tu momento. Gracias por intervenir. Continuemos con Joel. Joel. Yo entré al curso de oratoria. Hola, Joel. Yo entré al curso de oratoria porque estaba Joel, no te escucho. controlar mis miedos. Siempre tenía miedo a una cita de decir el mensaje que quería decir. Siempre pensé que me iban a decir una crítica mala. Y siempre me daba miedo y tenía mala respiración al final del mensaje que quería compartir. Me alegra, Joel, que siendo tan joven te inscribieras en el curso de oratoria. Es muy importante compartir con personas de otras edades que te pueden enseñar sobre diversos temas y te retas personalmente al inscribirte. Será una gran experiencia de crecimiento para ti. Continuemos con el usuario que dice 8721, el usuario que tiene una secuencia numérica como nombre de usuario. Hola. Buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Celestina Osorio. Yo me inscribí al curso para un desarrollo personal y también pues por el pánico escénico igual. Excelente. Me alegra que estés presente el día de hoy. Gracias por atreverte a intervenir. Gracias. Recuerden cambiar el nombre de usuario por sus nombres reales para poder identificarlos. Recuerden que pueden intervenir después de la clase.
así como lo hicieron el día de hoy. Todos los días tendrán asignaciones y todos los detalles del curso los indicaré el día de mañana. Comenzamos el curso mañana, 17 de noviembre, a la misma hora. Los espero. Comenzaremos con las técnicas de inicio para impactar al público en tus primeras palabras. Así que no te lo pierdas. Y recuerda que todas las clases quedarán grabadas para que las puedas observar y tendrás todo el contenido y diapositivas y asignaciones diarias. Es un proceso retador y por eso te invito a que perseveres para la consecución de convertirte en un orador de alto impacto. Quiero que al salir de esta reunión escribas por el chat internacional. Escribe por el chat internacional de qué país eres, a qué te dedicas, qué te apasiona y por qué realizas el curso. Es muy importante la interacción social que tienes con tus compañeros de clase. Así que te invito a que escribas por el chat internacional. Escribe quién eres, a qué te dedicas, qué te apasiona, de qué país eres, por qué estás en el curso. Te invito a escribir al chat internacional. Después de la clase, el chat será abierto para que escribas. Es importante compartir experiencias con tus compañeros. Cuando el conocimiento, cuando el aprendizaje está ligado a las experiencias humanas, se multiplica el conocimiento. Así que te invito a interactuar desde este momento con tus compañeros. Ha finalizado la clase. Nos vemos mañana. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Hasta luego.